¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un conserje, un simple conserje, tuviera una idea que cambiaría para siempre una de las empresas más grandes del mundo? Esto es exactamente lo que sucedió en 1976, cuando un joven mexicano-americano llamado Richard Montañez entró por primera vez a las instalaciones de Frito-Lay en California. Nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado que este hombre, que había abandonado la escuela en cuarto grado, que no sabía leer ni escribir correctamente, que venía de una familia de trabajadores agrícolas, se convertiría en el creador de uno de los productos más exitosos en la historia de los snacks. Su nombre es Richard Montañez, y esta es la historia de cómo un conserje revolucionó el mundo de los chetos. Richard Montañez nació en 1958 en Ontario, California, en una familia de inmigrantes mexicanos. Su padre trabajaba en los campos, su madre limpiaba casas, y Richard parecía destinado a seguir el mismo camino. A los 10 años, dejó la escuela. No porque no quisiera aprender, sino porque tenía que trabajar. Porque cuando tu familia necesita cada centavo para sobrevivir, la educación se convierte en un lujo que no puedes permitirte. Pero aquí está lo interesante, y esto es algo que quiero que grabes en tu mente. La educación formal puede abrirte puertas, pero la educación real, la que importa, la que cambia vidas, esa viene de la observación, de la curiosidad, de nunca dejar de hacer preguntas. Y Richard Montañez tenía algo que ninguna escuela podía enseñar. Tenía hambre. Hambre de aprender, hambre de crecer, hambre de ser algo más de lo que el mundo esperaba de él. En 1976, a los 18 años, Richard consiguió trabajo como conserje en Frito-Lay. Ganaba el salario mínimo, limpiaba pisos, vaciaba basureros, hacía todo lo que nadie más quería hacer. Pero mientras limpiaba, Richard observaba. Mientras otros veían un trabajo sin futuro, él veía una oportunidad de aprender cómo funcionaba el negocio. Escuchaba las conversaciones de los ejecutivos, prestaba atención a las tendencias del mercado, entendía qué productos funcionaban y cuáles no. Y aquí está la primera lección que quiero que aprendas de Richard Montañez. Tu posición actual no determina tu potencial futuro. Lo que determina tu futuro es tu actitud hacia tu posición actual. Richard no se conformó con ser solo un conserje. Se convirtió en un conserje que pensaba como un empresario, que observaba como un científico, que soñaba como un visionario. Un día, mientras trabajaba en la línea de producción de chetos, Richard notó algo. Los chetos normales estaban perdiendo sabor durante el proceso de empaque. Algunos salían sin la cobertura de queso. Cualquier otra persona habría pensado, no es mi problema, yo solo limpio aquí. Pero Richard pensó diferente. Llevó algunos de esos chetos sin sabor a su casa, y ahí es donde ocurrió la magia. Su esposa estaba preparando elote con chile, limón y queso. Richard miró esos chetos sin sabor, miró los ingredientes que usaba su esposa, y de repente, ¡eureka! ¿Qué pasaría si mezclara esos sabores tradicionales mexicanos con los chetos? Esa noche, en su cocina, Richard Montañez creó la primera versión de los Flamin' Hot Chetos, con chile en polvo, limón y especias que había aprendido de su familia. Sus hijos los probaron y enloquecieron. Sus vecinos los probaron y enloquecieron. Todos querían más. Y aquí está la segunda lección crucial. Las mejores ideas no vienen de las salas de juntas. Vienen de entender a tu comunidad, de conocer lo que la gente realmente quiere, de conectar con tus raíces. Pero tener una gran idea es solo el primer paso. Lo que separó a Richard de millones de personas que tienen ideas brillantes pero nunca las ejecutan fue lo que hizo después. Richard tomó el teléfono y llamó directamente al CEO de Frito-Lay. Piénsalo por un momento. Un conserje, llamando al CEO de una empresa multimillonaria, para proponer una idea. La mayoría de las personas habrían pensado, ¿quién soy yo para hablar con el CEO? No van a escuchar a alguien como yo. Mejor me quedo callado. Pero Richard entendió algo fundamental. El valor de una idea no depende del título de quien la presenta. Depende del valor que puede generar. Cuando finalmente logró hablar con el CEO, le dijeron que tenía 2 semanas para preparar una presentación. ¿2 semanas? Richard no sabía hacer presentaciones. Apenas sabía leer y escribir. Nunca había usado PowerPoint. Nunca había estado en una sala de juntas. Pero ¿sabes qué hizo? Se fue a la biblioteca. Aprendió. Practicó. Pidió ayuda a su esposa, a sus hijos, a cualquiera que pudiera enseñarle. Y aquí está la tercera lección. Tu background no importa. Tu educación formal no importa. Lo que importa es tu disposición a aprender lo que necesitas aprender para lograr lo que quieres lograr. El día de la presentación llegó.
Richard entró a esa sala de juntas llena de ejecutivos con trajes de $1000, MBAs de universidades prestigiosas, años de experiencia en marketing. Y ahí estaba él, un conserje mexicano-americano, con un traje prestado, nervioso pero determinado. Su presentación no fue perfecta. No tenía las gráficas más sofisticadas ni el vocabulario más técnico. Pero tenía algo que ninguna de esas personas tenía: autenticidad. Habló desde el corazón. Habló de su comunidad, de los sabores que lo habían formado, de un mercado que nadie más entendía realmente. Y cuando terminó, hubo silencio. Un silencio que pareció eterno. Hasta que el CEO dijo: «Queremos probar tu idea». En ese momento, Richard Montañez dejó de ser un conserje con una idea. Se convirtió en un innovador que había cambiado el rumbo de su vida para siempre. Los Flamin' Hot Cheetos se lanzaron al mercado en 1992. Fueron un éxito instantáneo. Hoy en día, generan más de $1.000 millones en ventas anuales. Richard Montañez se convirtió en vicepresidente de Frito-Lay, ha dado conferencias en las universidades más prestigiosas del mundo y ha inspirado a millones de personas con su historia. Pero la verdadera lección de Richard Montañez no es sobre crear un producto exitoso. Es sobre algo mucho más profundo. Es sobre creer en ti mismo cuando nadie más lo hace. Es sobre ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Es sobre entender que tu valor no está determinado por tu posición actual, sino por tu potencial futuro. Richard Montañez nos enseña que no importa de dónde vengas, que tan poca educación formal tengas, o que tan imposible parezca tu sueño. Lo que importa es que tengas el coraje de actuar cuando la oportunidad se presente. Porque al final del día, la diferencia entre las personas que logran sus sueños y las que no es el talento, no es la suerte, no es el dinero. Es la disposición a apostar por sí mismos cuando nadie más lo hace. Richard Montañez transformó su vida y la de millones de personas porque creyó en una idea simple, que él tenía algo valioso que ofrecer al mundo. ¿Y tú? ¿En qué idea estás creyendo? ¿Qué sueño tienes guardado que está esperando el momento perfecto para salir? El momento perfecto no existe. Existe este momento. Y si Richard Montañez pudo cambiar el mundo desde la posición de conserje, ¿qué puedes cambiar tú?